Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. En esta presentación voy a hacer una introducción al lenguaje de programación Solidity, que se utiliza para la programación de los contratos inteligentes. Solidity es un lenguaje de programación orientado a objetos de alto nivel, diseñado específico para escribir contratos inteligentes, smart contracts, dentro de una red de bloques, blockchain Ethereum o compatible con la máquina virtual de Ethereum EVM. Una blockchain es una red informática que almacena en nodos distribuidos en Internet información encriptada. El sistema de una red de bloques almacena bloques de datos con información variada en todos los nodos. De esta manera, la información siempre está disponible y aunque se borrara de algún nodo, permanecería en los demás. Es un sistema que lee almacenamiento de creación-lectura, no borrado, no actualización. Es de lectura de clave pública y escritura de clave privada. Una blockchain debe garantizar que todos los nodos tengan la misma información. Cada nueva incorporación debe ser validada. Prueba de trabajo, POW, Proof of Work. El nodo que termina antes un cálculo complejo es validador de bloque y recibe una recompensa en criptomonedas por ello. Prueba de soporte apostado, POS, Proof of Stake. Los nodos hacen comprobaciones y ponen sus criptomonedas como garantía de validación correcta. Hacen una apuesta. Si su información es incorrecta, pierden, y si es correcta, ganan una recompensa en criptomonedas. Deben de haber varios nodos validadores coincidentes antes de aceptarse. Existe el denominado ataque del 51%, en el que la mayoría de los nodos estarían validando de manera falsamente. Al tener la mayoría, esta validación sería aceptada a pesar de ser falsa. Criptomoneda es un registro de blockchain específico asociado a una dirección de la red de bloques. Una dirección almacena bloques. Estos bloques pueden contener la criptomoneda de pago de la blockchain y más información. Solo una dirección puede escribir en sus bloques. Sus bloques pueden ser leídos por cualquiera que use la clave pública, es decir, la parte pública de su dirección. Los contratos inteligentes, smart contract, son programas que se guardan en la blockchain, se recuperan a través de su dirección y pueden ejecutarse por los nodos de la blockchain, por ejemplo, utilizando una máquina virtual. Pueden guardar información y realizar operaciones con otros nodos de la blockchain. Ejecutar contratos inteligentes tiene un coste que debe pagar su usuario. Token es un elemento controlado por un contrato inteligente que puede ser asociado con direcciones de una blockchain. Tiene definido un comportamiento mínimo. Existen unos estándares como el RC20, el BEP20, etc. Las criptomonedas son para pagar servicios, principalmente. Los tokens son fichas para usos variados y se pueden comprar y vender. Si un token se comporta como un producto de la bolsa de valores, puede ser considerado ilegal por algunos gobiernos, ser considerado securities, stocks, bonds, etc. Si una criptomoneda se comporta como una materia prima de minería comercializable, puede ser considerada ilegal por algunos gobiernos, ser considerada commodities. Ambos podrían ser consideradas software o fichas de casino, utility tokens, etc., por lo que no están completamente reguladas aún. El lenguaje de programación Solidity fue desarrollado para la programación de contratos inteligentes de la blockchain Ethereum. Sus operaciones tienen un coste definido y también el almacenamiento de datos permanentes. Se puede utilizar un IDE online web en remix.ethereum.org. El lenguaje de programación tiene la siguiente estructura. El código inteligente está en archivos de texto, los cuales tienen la extensión .sol. Los comentarios de línea, con 2 barras de dividir, los comentarios de caracteres, cuyo inicio es una barra y un asterisco y el fin es un asterisco y una barra, y los comentarios de documentación, cuyo inicio es una barra de dividir y 2 asteriscos y su fin es un asterisco y una barra de dividir, o 3 barras de dividir cuando es un comentario de documentación de una sola línea, y dentro de ellos se pueden poner anotaciones con el formato @title, @author, @notice, @def, @param, @return, @inheritObj, etc. También se indica la licencia dentro de un comentario y se pone spdx-license-identifier y GPL-3.0.
hay que indicar la pragma de versión que el compilador debe respetar. Normalmente se pondría un pragma Solidity mayor o igual que la versión 0.8.12. También se puede importar código fuente, tanto de GitHub como de NPM, como del IPFS, como de manera local. Se utiliza la palabra clave import y se pone la ruta. Definir contrato, se utiliza la palabra contract, el nombre, y opcionalmente el is y los contratos base del mismo. Luego se abre llave y en su interior, en el bloque, se escribiría el código del contrato. No tiene que coincidir el nombre del contrato con el nombre del archivo. Puede haber más de un contrato por archivo. Los contratos permiten la herencia múltiple, utilizando la palabra clave is. El fin de contrato se marca con el cierre de llave. Dentro de él podemos definir atributos. Pondríamos su clase o tipo, su alcance y el nombre que tienen. Los tipos de datos por defecto son bool, int, tanto int 8 como los siguientes números de int hasta int 256. El int 256 es igual a int sin número. También tenemos uint y los números uint 8 a uint 256. Este último es igual a uint. El número indica el número de bits de ese tipo. Luego tenemos el fixed de 8 por 0 hasta fixed de 256 por 18. El caso de fixed 128 por 18 es equivalente al uso de la palabra fixed y significa que tiene 128 bits y 18 decimales. También existe el ufixed y el ufix indicando el número de bits por el número de decimales, y el ufix de 128 por 18 es igual a ufix sin números. Y también está el tipo address, el tipo string, el tipo byte. Luego el alcance puede ser public o internal, que es equivalente al protected en Java. Puede ser private, puede ser external, puede ser view, que es cuando se leen y no se escriben datos dentro del contrato por medio de un método. Puede ser pure, que es igual a static en Java. Tanto external como view como pure se utilizan solo para los métodos, no para los atributos. Otros modificadores que no se emplea con los atributos sería memory, que indica que se guarda en memoria, es decir, que el dato es volátil. Call data, que es volátil de lectura. Y storage, que indica que es un dato de almacenamiento de contrato. Para el tipo de dato address está la palabra clave payable, pagable, indicando un tipo de dirección más específico. En los arrays se utilizan los corchetes y la cantidad de elementos de ese array por cada dimensión, los cuales se utilizan detrás del nombre. Si no se pone el número de cantidad de elementos, son dinámicos. Los tipos de datos de los arrays pueden ser de byte 1 a byte 32, donde el número nos está indicando cuántos bytes tiene este tipo de datos. Se accede a los arrays con los corchetes indicando la posición a la que se quiere acceder. Esta posición comienza por el valor 0. También podemos conocer la longitud del array, podemos poner un nuevo elemento utilizando push y ese elemento, o podemos extraer un elemento utilizando pop. También podemos extraer un subarray poniendo el inicio, 2 puntos, y el fin del mismo. Casos especiales es el array dinámico bytes, corchete, corchete y string, corchete, corchete, que se definen sin índice de acceso y no tienen longitud. Presentan el método string.concat y el método bytes.concat. Los arrays dinámicos se crean con new y la cantidad de elementos. Los arrays dinámicos memory no pueden cambiar de tamaño. Arrays literales se crean con el inicio de corchete y la lista de elementos separados por comas hasta el fin de corchete. Estos arrays literales son de tipo storage, de almacenamiento. Estructuras definen grupos de atributos y se pueden usar para crear atributos y variables. Se usa la palabra clave struct seguida del nombre y entre corchetes se definen los atributos que contiene ese array. Y luego tenemos los enumerados. Se utiliza la palabra clave enum, el nombre y se pone entre llaves los elementos. Solo se pone el nombre de los elementos y cada elemento es equivalente a un número comenzando por el número 0. Los mapas almacenan pares tipo o clase, clave, tipo o clase, valor.
Por tanto, para definir un mapa utilizaríamos la palabra clave mapping, pondríamos el tipo o clase de la clave, pondríamos un igual, un signo mayor, semejando una flecha con esto, y luego pondríamos el tipo o clase de la parte de valor. A continuación tendrían la definición de su alcance y finalmente el nombre del atributo mapping. Se acceden como los arrays, en lugar de poner una posición, se pone el valor clave que hace de localizador. Solo almacenan valores storage, no pueden ser ni parámetros ni retorno, ni pueden iterarse en bucle. Los operadores pueden ser new para definir un nuevo tipo o clase. Tenemos el operador más, el operador menos, la palabra clave delete, que asigna valor por defecto, es decir, que pone a 0 un elemento pero no lo destruye, el menos para dar valor negativo a un número, la exclamación cerrando queriendo significar el no lógico, la tilde queriendo significar el no de bits, dos asteriscos para exponenciar un número, un asterisco para multiplicar, la barra de dividir, el símbolo tanto por ciento para el módulo de una división entera, luego tenemos el signo más, el signo menos, tenemos el menor para hacer desplazamiento de bits, el mayor para hacer desplazamiento de bits, el ampersand para hacer la operación AND con bits, el acento circunflejo para hacer el sort de bits, la barra recta de tubería para hacer el OR de bits, y luego tenemos el menor, el mayor, menor igual, mayor igual, distinto, tenemos el ampersand para describir el AND lógico, la doble tubería para describir el OR lógico, tenemos el operador donde ponemos una condición, una interrogación, y luego el resultado en caso de que la condición sea true, dos puntos, y el resultado en caso de que la condición sea false. Tenemos el igual para la asignación. En este lenguaje la asignación es una copia. No se asignan referencias excepto para los tipos de datos referenciantes, que son los arrays, los mapas, los bytes, los strings principalmente. Tenemos la tubería y el igual para hacer una asignación de elementos a los que se le hace la operación de OR de bits, el acento circunflejo y el igual para hacer la asignación de elementos a los que se les hace la operación SOR, el ampersand igual, para hacer la asignación de elementos a los que se les hace la operación AND de bits, el menor igual, para hacer la asignación de elementos a los que se les hace un desplazamiento de bit hacia la izquierda, el mayor igual, para hacer la asignación de elementos a los que se les hace el desplazamiento de bit hacia la derecha. Tenemos el más igual para la asignación de elementos que se suman, el menos igual para la asignación de elementos que se restan, el asterisco igual para la asignación de elementos que se multiplican, la barra de dividir igual para la asignación de elementos que se dividen, el tanto por ciento igual para la asignación de elementos a los que se les hace el módulo de la división entera y el operador coma. Para hacer la adaptación de tipos hay que poner el tipo de destino, paréntesis y el valor origen. Por ejemplo, Win32 sería adaptado y ponemos entre paréntesis un número de 14 bits, por ejemplo. Los modificadores, en el caso de variables de estado, tenemos el modificador constant y el modificador immutable. Constant obliga a que se le asigne un valor que ya no va a poder cambiar en el momento de la declaración, y immutable permite que se le asigne un valor que ya no va a poder cambiar, pero a posterior. En el caso de las funciones, tenemos las palabras claves virtual, override, payable, view y pure. Y para el caso de los modificadores de eventos, tenemos anonymous y indexed. Podemos ver un resumen del lenguaje Solidity en la URL que aparece en la presentación, y hay una serie de variables globales que están siempre disponibles. Una de ellas es ABI, que representa el Application Binary Interface, otra es bytes, otra es strings, otra es block, otra es MSG, otra es txt, otra es this y otra es super. MSG representa los datos de quien ha enviado un mensaje de solicitud de servicio. TX representa los datos de una transacción. Block representa los datos de un bloque. This representa la propia instancia del objeto y super representa la instancia padre, la instancia base del propio objeto. Funciones globales. Tenemos getLeft, assert, require, revert,
blockhash, keckac 256, sha 256, repemp 160, egg-recover, addmod, mulmod, type, self-destruct. Los métodos de address son balance, code, codehash, y si el address es payable, tenemos el método send y el método transfer. Para las cadenas de texto, que se pueden entrecomillar tanto con comillas simples como con comillas dobles, tenemos la barra de escape seguida de una nueva línea, dos barras de escape, la barra de escape con la comilla simple, la barra de escape con la comilla doble, la barra de escape con la N, la barra de escape con la R, la barra de escape con la T, la barra de escape con la X y un número de hexadecimal de 2 dígitos, y la barra U y un número Unicode. Las unidades de tiempo que tenemos definidas por defecto son los seconds, los minutes, las hours, los days y los weeks. Y las unidades de Ether es el way, el Gwei, que es 10 elevado a la 9 ways, y el Ether, que es 10 elevado a la 18 way. Tenemos 3 capas de almacenamiento en los programas Solidity. La capa Storage, para el almacenamiento permanente, hay que pagar por este almacenamiento. La capa Memory, que es volátil para los datos, y la capa Cold Data. Los contratos. Se usa la palabra contract y el nombre, y el is contratos base, puede ser varios porque hay herencia múltiple, es opcional y luego se pone entre corchetes el código del contrato. La palabra clave constructor define el constructor y a continuación se ponen los parámetros opcionalmente y seguido va entre corchetes el código del constructor. Las funciones pueden ser de contrato o globales. Comienzan con la palabra clave function, el nombre de la función, se abre paréntesis, luego se ponen los parámetros, se cierra paréntesis, los parámetros son opcionales y luego van los modificadores de función, luego se indica el alcance y luego opcionalmente también se dice con la palabra clave returns cuál es el tipo de dato que va a retornar y el nombre de la variable que se le quiere dar para ese retorno, opcional. Y a continuación se situaría el código de dicha función. Hay funciones especiales para recibir Ether, que es la función Receive External Payable, y otra función para atender llamadas fallidas, aquellas que tienen formato incorrecto y que además se enviaron con Ether, que es la función Fallback, que es External Payable. La parte de recibir Ether y que sea Payable es opcional. También tenemos Fallback con parámetro bytes call data input, que sería external, y payable, de nuevo payable opcional, y retornaría bytes dentro de un nombre de variable que puede ser output. Son temporales y por tanto tienen la palabra clave memory puesta. La palabra clave external es equivalente a public, pero obliga a que se utilice this cuando se hace uso de esta función dentro del contrato. También existe la sustitución de funciones. La función de origen, la que va a ser sustituida, debe marcarse con la palabra virtual para poder sustituirse. De otro modo no lo permitiría. Y la sustitución debe marcarse con la palabra clave override. Un constructor puede tener que llamar al constructor base. En ese caso, se pondrían las bases a continuación de los parámetros del constructor. Y si estas bases tuvieran parámetros, también se indicarían en la llamada al constructor base. Los contratos pueden ser abstractos, no se pueden instanciar y se utiliza la palabra clave abstract para indicar que el contrato es abstracto. Se pondría abstract contract, el nombre del contrato, y luego finalmente el is y el nombre de los contratos base. Para que un contrato sea abstracto, al menos una función tiene que ser una función virtual sin cuerpo. Los interfaces o interfaces no pueden tener funciones con cuerpo, ni atributos, ni constructor, ni modificadores, ni ser instanciados. Se declaran con la palabra clave interface y el nombre de la interfaz. Si hay herencia de interfaces, se pondría is y los interfaces de los que hereda. Luego se pondrían la lista de funciones external sin cuerpo. Los eventos. Dentro de un contrato, un evento permite escribir en el log, el cual puede tener escuchadores para estos eventos, los cuales se escribirían con event
y el nombre del evento. Luego iría entre paréntesis el tipo de dato del parámetro, marcando opcionalmente si es indexed o no lo es, y el nombre del parámetro. Y puede haber varios parámetros, como máximo 3 parámetros indexed. Los eventos se lanzan con la palabra clave emit. Luego se pone el nombre del evento y entre paréntesis los parámetros. Los errores se manejan con required y con revert, y también se pueden manejar con assert. Require, entre paréntesis, se pone la condición que es requerida y opcionalmente a continuación se pone un mensaje en caso de que la condición no se cumpla. Es equivalente a poner if not condition, then revert, error y el mensaje de error opcionalmente. Los assert contienen también entre paréntesis una condición y generan un error de tipo panic, no de tipo error, si no se cumple la condición. Los modificadores escriben código que se inserta en el código de las funciones de un contrato. Para indicar dónde se situaría el código de la función que el modificador afecta, se utiliza un guión bajo dentro del código del modificador. Se utiliza la palabra clave modifier, el nombre del modifier y el código del modifier. Luego se pone en alguna parte de este código un guión bajo con un punto y coma, y esa será la marca donde se insertaría el código de la función a la que el modifier afecta. El uso del modifier sería cuando se declara la función, justo detrás de la función declarada se pone el nombre del modifier. Si tiene parámetros, se ponen los parámetros. Y luego el código de la función que se está declarando. Las librerías son contratos reutilizables. Se usa la palabra clave library en lugar de contract. No pueden tener atributos, ni herencia, ni recibir ether, ni ser destruidas. Para los tipos de datos es posible añadir operaciones a estos tipos utilizando la palabra clave using. Luego iría una lista de las funciones que se están añadiendo, o puede ser no solo una lista de funciones, sino los nombres de las librerías, de las cuales todos sus métodos se añaden al tipo indicado detrás de la palabra clave for. Las instrucciones de código pues serían if, else, while, do, for, break, continue, return, y es la semántica propia del lenguaje de programación C o de JavaScript. Solidity también admite el manejo de excepciones con la palabra clave try y catch, pero solo para funciones external y para los constructores. Para la instanciación se utiliza la palabra clave new y entre paréntesis los parámetros opcionales. Las llamadas a las funciones public y external se realizan mediante el nombre del objeto instanciado, un punto y la función con sus parámetros. En el caso de las funciones private, internal y las que están fuera de contrato, directamente dentro de nuestro contrato ponemos la función y sus parámetros. Las funciones external, public, private, internal se pueden llamar con la palabra clave this, con el punto, y la función y sus parámetros dentro del contrato. Para llamar a funciones o para llamar a new de otros contratos se puede especificar el valor en way y el gas que utilizar. Se pondría la función y el valor y el gas que permitimos que se empleen en esa llamada. También es posible pasar parámetros con nombre utilizando el nombre de la función, paréntesis, y luego entre llaves se pone no solo los valores que pasar, sino se pone antes de ellos el nombre con los dos puntos, y el orden de paso de los valores ya no es importante, porque van a irse identificando por el nombre dos puntos valor, nombre dos puntos valor. Y este sería el resumen básico del lenguaje de programación Solidity. Esta presentación es una introducción y también sirve como resumen de recordatorio del lenguaje de programación Solidity para quien necesite refrescarlo. Y nada más. Un saludo.